incluso mencionar que un mundo utópicamente libertario sería como en esa película, ¿no? Pero lo curioso es que la gente que la usa para desacreditarnos no prestó mucha atención al argumento de esa película, ¿no? ¿Algunos de ustedes han visto La Purga? Sí. Ok. ¿Por qué empieza La Purga? Ajá. A ver, la última película que es una precuela, ¿la vieron? ¿No? Ok, les cuento. La Purga empieza porque es un tercer partido político, que no es ni demócrata ni republicano, son los dos padres de la patria, ¿no? Y al ganar, ellos hacen un experimento primero en una pequeña zona donde hacen lo de la purga, ¿no? Les cuento que en la primera película no había crímenes. La gente estaba extrañada porque había suspendido las leyes y no había muchos crímenes mayores. La gente literalmente usó la purga para tonear. Para ir a tonear, de repente arrancar un par de cajeros automáticos, pero no hubo crímenes sangrientos como se ven en las otras películas. Y lo que nos muestra en esa primera película es curiosamente que el Estado manda mercenarios a la purga a la noche para que puedan depurar y empiecen los crímenes sangrientos. O sea, técnicamente estamos hablando de que la purga en sí está usada por el Estado, ¿no? Y además de eso, incluso cuál es el mensaje que aparece siempre al inicio de cada película, ¿no? El servicio de cada purga anual, los políticos tienen inmunidad, las armas de calibre superior se prohíben, ¿no? ¿Qué clase de anarquía es esa? En donde el Estado me dice qué arma usar, en donde el Estado me dice quién atacar, ¿no? Eso realmente es una purga completamente desatada o es algo controlado, ¿no? Es decir, la purga tranquilamente podría ser una crítica perfecta del Estado de ser por la gente que la interpreta. En fin, ahora vamos a centrarnos en el tema que está listo, ¿no? Y bueno, de entrada el catolicismo lo vemos como una religión bastante milenaria, bastante ordenada, ¿no? A diferencia del anarcocapitalismo, que incluso por el nombre simplemente podríamos pensar que es como muy nihilista, muy libertino, tal vez muy ausente de reglas, ¿no? Pero la verdad es que ambos son bastante compatibles. ¿Este colegio es católico, si no me equivoco? Sí. ¿Todos aquí son creyentes? ¿No? Bueno, escuché más que no. Así que solamente por lo que voy a estar que son la mayoría. Así que esto le gusta bastante. Siguiente diapositiva. Bueno, el anarcocapitalismo, como ya explicó mi compañero anterior, es básicamente la ausencia de Estado y el paso a una sociedad completamente libre, basada en el derecho de propiedad privada, acuerdos mutuos, etc. Y como son políticos del Estado central, ¿no? Pero hay algo que el anarcocapitalismo sostiene como una piedra angular de su ideología, y es el derecho a la propiedad natural. Como mencionaron anteriormente, el anarcocapitalismo tiene tres derechos, ¿no? Que le gusta llamar los derechos negativos. Los derechos positivos son los que el Estado te da. Los derechos negativos son el derecho que no te hagan cosas, ¿no? Tenemos derecho a la vida, el derecho a tu vida, a la propiedad, ¿no? Que es básicamente que nadie toque tus cosas, que nadie toque a ti, ¿no? Y a la libertad. Entonces, basándonos en eso, podemos entender que estamos en contra del monopolio de la violencia que representa el Estado mundial. Siguiente diapositiva. Y ahora, ¿qué dice el catolicismo sobre esto? Para empezar, el catolicismo defiende la ley natural y el orden natural. El orden natural fue algo muy defendido por Hans Hermann Hoppe en su libro Monarquía, Democracia y Orden Natural. Y, curiosamente, defiende la subsidiariedad. Este concepto me gusta bastante, ya que indica que lo que nosotros podemos hacer, el Estado no debe hacerlo. Es lo que sostiene la doctrina social de la Iglesia, no lo sigue inventando, ¿no? Es decir, básicamente la Iglesia nos dice que lo que podamos hacer nosotros, que lo hagamos. De hecho, esto me lleva a pensar básicamente los pecados que un cristiano puede cometer, que es el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. A mí me enseñaron en mi formación católica que el pensamiento de omisión es el pecado más grave dentro de los cristianos, e incluso es el pecado que, por desgracia, la mayoría de cristianos cometen, ¿no? El pecado de omisión es básicamente poder hacer el bien y no hacerlo, poder tener las capacidades de hacer el bien y al final decidir no obrar, ¿no? La subsidiariedad supone que si tú puedes hacer algo, que lo hagas, que no necesariamente tienes que dárselo a una autoridad superior, ¿no? También el catolicismo que critica es la idolatría al poder estatal.
¿no? Obviamente nosotros estamos en contra de esa idolatría que por desgracia actualmente es muy común, y de hecho el Estado también se opone a ella vehementemente, ¿no? A diferencia de, digamos, otras ramas del cristianismo, de muchos hermanos separados, los cuales por desgracia no han logrado superar esto de la idolatría satánica. Y bueno, aquí también llegamos a que el naturalismo pues es compatible en el caso de, por ejemplo, pedir la caridad libre sobre la restitución forzada. Eso también es importante, ya que nosotros no estamos en contra de la caridad. Si bien nosotros creemos que todo debería ser privado y en nuestro sistema todo sería privado, eso no impide que la gente sea caritativa por su cuenta, ¿no? Y qué mejor forma de promover la caridad que con la fe, ¿no? Es decir, a lo largo de toda su historia la Iglesia ha sido mucho más caritativa que muchas organizaciones gubernamentales. De hecho, por eso está la frase donde no llega el Estado, llega la Iglesia, que de hecho es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, siguiente por favor. Ahora pasemos a uno de nuestros ideólogos. ¿Qué dicen nuestros ideólogos sobre el catolicismo? Murray Rothbard, que es un nombre que ya suena, ¿no? Gracias a nuestro compañero Cristian, es el padre del capitalismo, ¿no? Y Rothbard defendía la escolástica católica sobre otras líneas del cristianismo. Es decir, que uno de nuestros grandes referentes estaba, aunque no católico, estaba bastante familiarizado con la Iglesia Católica e incluso llegaba a reivindicarla. A diferencia de varios que toman el nombre de Rothbard para hacer campaña política y luego dicen que el Papa es el maligno en la tierra, lo cual es bastante raro. En fin, la tradición protestante, y especialmente la calvinista, que si no va bien más allá del entendimiento humano, Rothbard reivindica la fe católica en el sentido que los católicos buscamos la fe y la razón para llegar a Dios. Eso es bastante curioso, ya que los protestantes creen que a Dios solo se llega por la fe y no por la razón, no por el pensamiento, no por el arte, no por otras cosas. Por eso es que vemos, por ejemplo, en iglesias protestantes que ellos no suelen, por ejemplo, pintar cuadros de María o poner cuadros de Cristo o estatuas de fuera, ¿no? En cambio nosotros sí, los católicos, una capilla católica y está completamente adornada, completamente rodeada de lo que nos representa, ¿no? Y bueno, además, Rothbard sostiene que la ecología católica puede ayudar bastante a comprender el derecho natural de la propiedad sobre el individuo, incluso más que el protestantismo. Y de hecho, Rothbard también dice que la escolástica tardía, para ser más exactos, la escuela de Salamanca, fue la que sentó las bases para lo que llamamos economía del libre mercado. Así que no estaría para nada descabellado decir que la idea del libre mercado nace en la Iglesia Católica. Y de hecho también lo que Rothbard reivindica es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es un pensador bastante importante en el catolicismo. Siguiente diapositiva. Bueno, como mencioné, eso es bastante importante, ya que, digamos, los calvinistas han desarrollado una escolástica bastante, ¿cómo decirlo?, para hacerlo un poquito más errónea, acerca de la fe y acerca de las personas. De hecho, Calvino sostenía que la bonanza económica, por ejemplo, era una señal del amor de Dios. Esto sostenía que básicamente los países más ricos eran los que Dios más amaba. Y bueno, no es de sorprendernos que el calvinismo haya servido como base para ser racistas, por ejemplo, ¿no? A diferencia del catolicismo, que no sostiene eso, ¿no? Ya que al tener una escolástica diferente y más cercana al derecho de propiedad privada y al derecho natural, digamos que nosotros no hemos caído en eso. Y eso lo vamos a ver más adelante, ya que también se puso racismo históricamente. Siguiente diapositiva. Pope en la función de la Iglesia. De hecho, Pope en Democracia y Dios que fracasó, que por cierto es uno de mis libros favoritos de acá, compañeros, él de hecho menciona que, bueno, aparte de justamente estar en contra del sistema democrático y del Estado de Derecho actual, incluso va más allá acerca del reconocimiento que tiene de la Iglesia, ya que en su obra él destaca cómo la Iglesia Católica fue durante siglos una barrera contra el poder absoluto del Estado. Es decir, muchos de ustedes conocen la Edad Media, me imagino. ¿Cómo era la Edad Media? ¿Cómo? ¿Cochina? ¿Qué más? Vamos, científicos, digan lo que sea. ¿Cómo? Bueno, la mayoría de cosas que escucharon de la Edad Media, la mayoría son falsas. Curiosamente, la Edad Media, aparte de que sí tenía un sistema de
un sistema de higiene bastante interesante, que de hecho es un libro entero hablando de higiene en la Edad Media, que se lo recomiendo demasiado. Como menciona que incluso el poder político estaba mucho más delimitado. De hecho, los reyes en la Edad Media estaban bastante limitados por lo que eran los propietarios. El rey tenía que pedir el permiso de los diputados a los marqueses, etc. Toda la tierra estaba dividida en propietarios y las tierras más pequeñas eran parte de caballeros y jueces. Es decir, que para ser un rey en la Edad Media tenías que poner todo tu empeño en caerle bien a la gente, si no se te volteaba, empezar a negociar con algunos propietarios y de esa forma mantener tu reino. Esta famosa monarquía absolutista francesa, por ejemplo, que nosotros conocemos, surgió recién en la Ilustración. Recuerden que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Es decir, que la malvada monarquía absolutista a la cual se reveló la Revolución Francesa, que supuestamente dio libertad, ocurrió en la Ilustración, no necesariamente en la Edad Media, lo cual es muy interesante. Como mencioné, el poder del rey estaba limitado por instituciones como la iglesia, la familia o los gremios de la comunidad local. Es decir, el rey no tenía un poder absoluto. Siguiente. Entonces, se considera que una sociedad con orden moral puede rechazar al Estado. En este caso, una orden moral católica podría tranquilamente resistirse al control estatal. Y Cook llega a decir incluso que una sociedad moralmente ordenada no necesita del Estado. No solo lo frena, sino que no lo necesita directamente. De hecho, eso me recuerda a una frase anarquista que dice que un anarquista que no necesita una policía para comportarse bien. Y bueno, también de hecho la Iglesia Católica podría seguir existiendo en un control libertario, ya que justo en su libro de Mujeres que fracasó habla bastante de que las monarquías funcionan mejor que las democracias actuales y dentro de su concepto podría entrar tranquilamente el Vaticano, por ejemplo. Es un país pequeño, el cual no tiene control fiscal y, según lo que mencionó mi señor Cristian, él menciona acerca del monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia también, y que el Vaticano no tiene eso, no tiene una policía como tal diseñada para reprimir a sus jugadores. Siguiente. Ahora, la doctrina función de la Iglesia. Muchos hemos escuchado hablar de ella, ¿no? Es un conjunto de enseñanzas y orientaciones morales que la Iglesia Católica ha desarrollado por el Evangelio. Es decir, digamos, es como debe actuar nuestra Iglesia y por lo tanto como debe actuar un cristiano vinculado a ella. Y no es una ideología ni es un sistema político, sino que simplemente es el actuar de un católico. De hecho, es algo curioso porque esto de la doctrina social y la justicia social se asocia mucho con la izquierda partidista, con ciertos grupos, ¿no? Pero la verdad es que ya lleva existiendo mucho tiempo antes. La Iglesia Católica fue la primera en hacer esto porque básicamente se basaban en la fe para poder ejecutar algunas acciones. Entonces, la Iglesia y todas las cristianismo salvaje, por supuesto, lo ha hecho en varias ocasiones, pero no considera directamente el libre mercado. Es algo bastante curioso, pero no sé qué parece en la es bastante curioso, ya que en sí la Iglesia no considera el libre mercado, sino que incluso en varias ocasiones se llegó a dar el mensaje. Siguiente. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, en encíclica Centesimus Annus, afirma que el mercado libre es un instrumento muy eficaz para utilizar los recursos y satisfacer las necesidades. Es decir, que el mismo Papa declaraba que las relaciones humanas, la acción humana e incluso el libre mercado por partes iguales era lo que motivaba a la gente a conseguir recursos más. Y en el caso de Caritas Veritas, Sociedad de 16, menciona que la economía no es inhumana ni éticamente neutra, sino una actividad humana que debe estar al servicio del bien común. Esto es bastante curioso, ya que muchos totalitarios, por así decirlo, mencionan que el Estado debe actuar a favor de la nación, a favor de cierto partido, a favor de un montón de cosas, cuando, claro, la Iglesia Católica menciona que tiene que actuar basándose en el bien común, basándose en la gente, basándose en sus necesidades, lo cual indica que la Iglesia Católica en sí es bastante en fin, el texto dice que no se debe hablar de libre mercado en ese sentido. Siguiente, por favor. De hecho, las críticas católicas al Estado no se detienen, siguen la historia, porque incluso entre el anarcocapitalismo y el catolicismo, ya que incluso varios pensadores han llegado a criticarlo de forma mejor. Por ejemplo, hay una encíclica de León XVI que usualmente usa para desacreditar los verdades globales, en la cual menciona que la Iglesia apoya a la creación de sindicatos. Bueno, los capitalistas también estamos a favor de la creación de sindicatos. Es más, de hecho,
creemos solemnemente que los sindicatos serían mucho más importantes en una sociedad sin Estado, cuando no puedan reprimirlo, que es la sociedad estatista, donde el gobierno controla el mercado. Entonces, centrándonos en Dando Navarro, él advertía desde ese momento que el Estado no debe inmiscuirse en la vida de las familias. Es decir, ya de por sí tachaban al Estado como alguien que se inmiscuía y como alguien que no debería ser. Y San Agustín, el pensador tal vez más importante de esta era, católico por supuesto, menciona que si los reinos de justicia no son más que grandes ladroncillos. De hecho, he visto varias paráfrasis de esta cita donde menciona directamente qué es el Estado, sino una gran banda de ladrones. Entonces, esto no sería directamente una referencia a lo que está actualmente en el Estado. Como mencionamos antes, el Estado se nutre de la violencia, se nutre del monopolio de la riqueza y se nutre de básicamente expropiaciones constantes. Entonces, no son diferentes a una banda de ladrones que hacen exactamente lo mismo. Entonces, siguiente por favor. El Calvino cayó en cierto racismo cuando creó su teoría, cosa que no pasó con el Estado. Es decir, menciona este papa que Mitre Torque, que es la crítica que finalmente condena el racismo, que literalmente, o de Dios naturalmente, en el conocimiento de los islámicos, básicamente es lo que tres veces. En un discurso oficial, por la radio y por su libro. 1933, estoy hablando de básicamente unos 6 años. 6 años después de los Estados Unidos de la Unión pasada. Después, el libro de todos, que también es el mejor libro, también critica bastante a dos teologías del feminismo. Menciona que el libro de Todos, como es conocido, como el último libro de la comunidad de la República de Europa, y su trabajo económico de la nacional. Es decir, le desconoce mucho el feminismo con incluso los famosos feminismos estadounidenses que dicen que no deben sido también con ellos. Ahora, también critica el racismo. Él no lo había visto porque es una encíclica creada como fue, pero menciona que no tiene la necesidad de hacerlo como lo hace la República y ahora se trataba de ser italiano, se trataba de ser nacional, se trataba de ser tradicionalista, se trataba de ser natura. E incluso mencionamos esta parte de la posición de más lo que estaba haciendo. Y de hecho es explicado en el Papa de Fidel. De hecho, el Papa, no que hemos sido tratado como el Papa de Fidel, erróneamente ya que se explicó como y esta crítica no se ha parecido, sigue siendo relevante hoy. Con el Estado pretende regular la educación de los principios, se pretende cambiar un poco de los perspectivas. Esto pasa incluso en la actualidad. La Iglesia se opuso a las dictaduras en la actualidad, por ejemplo, como Francisco, que muchos lo acusan, por ejemplo, de haberse reunido con dictadores, etc. Sus doctores encontraron por qué lo hizo. Por ejemplo, encontraron por ejemplo que cuando el Papa se reunió con 10 canes fueron liberados y 10 políticos de corrupción. Es decir, la Iglesia incluso hasta ahora sirve como un tope para los tiranos. Es por eso que la mayoría de gente en Perú debe desaparecer. En fin, la medida voluntaria y la resolución forzada, la medida es diferente a, bueno, bastante diferente entre ambas, ya que la medida voluntaria implica voluntarismo, y es lo que defiende la Iglesia Católica, básicamente por calidad voluntaria, por bolsillo, por muchas cosas, y no la resolución forzada que depende del Estado. Por ejemplo, muchos se amparan también con el pasa cuando entienden que la gente debería priorizar la justicia social y la riqueza. La gente empezó a criticarlo diciendo que estaba llamando a pagar impuestos, la izquierda lo verificó pensando que estaba llamando a pagar impuestos, la gente también de una derecha más rancia pensó que estaba obligado a pagar impuestos, y por alguna razón es como si la gente hubiera relacionado con justicia social con pagar impuestos y ya está. Y no, justicia social no es cuando tú le das tu dinero un poco de la noche y esperas a que ellos lo distribuyan. Justicia social es cuando tú mismo vas, ayudas a la gente. Ayudando incluso la Iglesia Católica menciona que la propiedad privada es un derecho. También está la cuestión frontal en forma de calidad, como ya mencioné hace un rato. También eleva la dignidad y responsabilidad del individuo,
confusioné con los estudiantes durante el poder político, porque yo no estoy en varios sitios. De hecho, esto también es una propaganda que hice hace tiempo, no sé si se vea, que es del profeta Samuel. Hubo un tiempo en donde los hebreos se regían por acuerdos mutuos, y el mismo profeta Samuel predijo que si ellos tenían un rey, el rey los iba a expropiar, iba a mandar a sus hijos a la guerra y iba a destruir un rey. Y aún así quisieron un rey, y ya sabemos lo que pasó después. Así que, nada, eso es siguiente. Bueno, eso es todo. Gracias.